Buenos días. Ahora vamos a trabajar sobre el bucle for, ¿sí? El bucle for es una estructura de repetición controlada que nosotros tenemos en Java. Si bien tiene muchas formas diferentes de poder escribirse y trabajarse, vamos a trabajarlo en forma básica porque este es un curso inicial de Java, así que no vamos a hacer estructuras muy complicadas. Como ya habíamos visto en la primera fase del curso, cuando estábamos en algoritmos, el bucle for es una estructura de repetición que a nosotros nos permite controlar la ejecución de un conjunto de instrucciones por un número determinado de veces y incluyendo algún tipo de condición que debe ser evaluada por parte del programa. Como ustedes pueden ver acá, este es el primer programa que vamos a ver en un bucle for típico. Tienen que declarar el bucle for, después tienen que poner entre paréntesis algunas condiciones y elementos que deben ser, que le permiten a la estructura for determinar cómo va a trabajar. Básicamente se colocan tres tipos de instrucciones. La primera instrucción es la asignación de un número de variable, que es la que va a estar interviniendo en la ejecución del bucle. Por el otro lado, tenemos que poner una condición que debe ser evaluada. En este caso, esta condición involucra la variable declarada en la primera parte, en donde le decimos al sistema que este bucle se va a repetir un número x de veces, que ya va a estar determinado por el tercer elemento, pero se va a repetir un número x de veces mientras el valor de la variable y sea menor o igual a 10 en este caso. Y finalmente le tenemos que decir cómo va a operar el programa trabajando con esa variable y de qué manera la va a ir incrementando. En este caso le estamos diciendo, con el tercer elemento que está encerrado entre paréntesis que es el conjunto de instrucciones para programar la instrucción for, es que a esa variable, una vez que se ejecute el bloque de instrucciones que están encerrados entre llaves, la variable i va a ser incrementada de 2 en 2, ¿sí? De tal manera que va a ir aumentando su valor de 2 en 2. Todas las instrucciones que deben ser repetidas durante la ejecución del bucle tienen que estar encerradas entre estas dos llaves que ustedes ven acá. Y bueno, básicamente en este programa es un programa muy simple, en donde lo único que va a hacer es una línea de instrucción en donde va a imprimir el valor de la variable i, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, esta es la forma clásica con la que ustedes pueden trabajar en una estructura for. Existen algunas variaciones importantes, como este conjunto de instrucción, de condiciones que se deben evaluar. En general en Java ustedes pueden poner múltiples condiciones, pueden poner más de una condición, a condición de que pongan el primer elemento y el último elemento. El primer elemento es decirle con qué variable va a trabajar evaluando el bucle for. La última instrucción es decir cómo se va a incrementar o decrementar, o qué operación matemática va a hacer básicamente con esa variable. Y en el medio, todas las instrucciones que ustedes pongan tienen que ir involucrando condiciones lógicas que deben ser evaluadas por el programa. Todos estos elementos deben estar separados por punto y coma cuando ustedes lo definan. Recuerden que no pueden, sino tienen que encerrar entre paréntesis todos estos elementos. Bueno, vamos a copiar el programa. Ustedes saben que estamos trabajando con el NetBeans en este curso que estamos haciendo. Vamos a colocar todo lo que está dentro del proceso main y vamos a ver cómo se comporta nuestro programa de prueba que hemos colocado acá. Simplemente lo vamos a ejecutar y vamos a ver cómo se comporta. Ejecutamos. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que empieza sumando de 2 en 2, como dice acá esta sentencia, se escribe en la consola y empieza con el valor de i en 0 y la va incrementando de a 2, e imprime hasta que el valor de i sea menor o igual a 10. Cuando se incrementa, es mayor de 10, simplemente se termina la ejecución del bucle. Este bucle, como les decía, nos permite poder ejecutar
un número determinado de veces, a condición de que nosotros programemos con estos tres elementos la instrucción for, para que el programa sepa exactamente lo que va a realizar. Existen varias variaciones de la forma en que nosotros podemos escribir este bucle for en los programas Java, pero bueno, como les decía, por lo menos vamos a trabajar con la forma básica y elemental. De las otras formas yo les voy a mostrar una que está representada por el segundo programa de este video, que es el for each. El for each es una forma controlada de la cual nosotros podemos, desde una estructura de tipo array, extraer elementos del array, ¿sí? Por eso acá ustedes, por ejemplo, vamos a ver que vamos a trabajar con un array. Como ustedes pueden ver, acá se está declarando un array de tipo strings que nosotros le vamos a llamar cars, ¿sí? Y al mismo tiempo le estamos asignando valores a ese array, y le estamos indicando al programa que vamos a poner 4 elementos dentro del array, que son la palabra Volvo, la palabra BMW, Ford y Mazda, ¿sí? Que son marcas de auto. Significa que este array de tipo string, que se llama cars, va a contener 4 elementos. El elemento número 1 es el Volvo, el elemento 2 BMW, Ford es el 3 y Mazda es el 4. Desde el punto de vista numérico, recuerden que los arrays en Java empiezan a numerarse de 0. Básicamente tenemos el elemento 0, el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Son 4 elementos, pero comenzando por el 0. Bien, y acá tenemos una forma abreviada de escribir, porque en este tipo de bucles, ¿no es cierto?, que es el for each loop, que nos permite extraer elementos de array, por ejemplo, o de una lista. Básicamente nosotros tenemos que ponerle 2 instrucciones nada más en vez de las 3 de recién. La primera instrucción es decirle que vamos a extraer un elemento de tipo string, al cual vamos a llamar i. Ese elemento tipo string lo que va a hacer es ir leyendo los elementos que forman parte del array, que está contenido en la variable cars, ¿sí? Entonces, como tiene 4 elementos, simplemente lo que va a hacer el programa es extraer esos 4 elementos y nos lo va a poner en pantalla, ¿sí? Ahí fíjense que tenemos que poner nada más que 2 instrucciones. Acá no le tenemos que decir cómo tiene que incrementar, si lo va a incrementar, automáticamente lo va a incrementar de a 1, es decir, va a empezar por el primer elemento y va a buscar el segundo, el tercero y el cuarto hasta terminar. Si tuviéramos 10 elementos, va a ejecutar 10 veces el bucle y extraer todos los elementos. El bucle for each es una forma especial de bucle for, en donde ya está preprogramado el Java para poder extraer todos los elementos que haya en el array. Si nosotros tuviéramos 100 elementos, se va a repetir 100 veces. Por eso no tenemos que darle, no le ponemos una operación matemática para decirle empezar de tal o termina en tal. ¿Podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo si lo necesitáramos, pero si necesitamos extraer todos los elementos, podemos usar este bucle de tipo for each. Como ustedes ven, se llama for each loop. Bueno, y acá tenemos una segunda variable, que es esta variable, que es la int num1. Esto es simplemente a título informativo. Cuando nosotros imprimimos los valores, simplemente esta variable lo que va a hacer es poner un número 1. Entonces va a decir 1 es Volvo, 2 BMW, Ford es la 3 y Mazda es el 4, simplemente a título numérico. Fíjense que esta variable int no interviene en la programación del bucle for, no está definida ahí, sino que se define un poquito acá. Cuando el sistema empieza a imprimir números, simplemente cuando termina de imprimir, acá imprime el valor de num, después pone un punto y pone el elemento del array unidimensional que está extrayendo, y finalmente a num le incrementa el valor en 1. Bueno, veamos cómo se comporta nuestro programa en el entorno Java para que veamos cómo funciona, ¿sí? Bien, acá nosotros entonces tenemos el mensaje inicial, imprimiendo los elementos del array, definimos el array y ponemos los elementos. Acá estoy definiendo la variable auxiliar con la cual nosotros vamos a trabajar.
y acá todos los elementos que se van a imprimir en la pantalla de tipo consola, ¿sí? Bueno, acá terminamos y vamos a ejecutar los elementos, ¿sí? Voy a poner ahí para que tengan todo el programa a la vista. Arrancamos, esperamos a que se ejecute y miren, imprimiendo los elementos del array. Esta instrucción imprime el número, ahí tienen el número, ¿sí? La segunda instrucción imprime un punto, ahí tienen el punto. La tercera instrucción extrae el elemento del array, que en este caso sería el elemento 0, sería Volvo. Y finalmente num se incrementa en 1, ¿sí? Acá les he puesto otra forma de poder escribir esa variable, ¿sí? De tal manera que ustedes pueden visualizar cómo se ha ejecutado. Como les digo siempre, tomen el código, modifíquenlo y vean de qué manera se comporta el programa para ver cómo funciona, ¿eh? Esta es una forma especial de bucle for. Vamos al próximo programa. Son 4 los que íbamos a ver en este video 8 de el módulo de Java. Sentencia break. Cuando ustedes por algún motivo necesitan romper la ejecución del bucle, es decir, necesitan poner dentro de las instrucciones algún tipo de control por algún motivo, pueden usar una sentencia break, ¿sí? La sentencia break lo que hace es romper la ejecución del bucle for y la computadora deja de ejecutar el bucle for y continúa con la ejecución del programa. Recuerden que acá, por ejemplo, nosotros estamos viendo nuestro bucle for que está contenido aquí, ¿no es cierto? Ahí tienen el bucle for y ahí tienen la llave que empieza el conjunto de instrucciones y la llave que termina. Esta llave que ustedes están viendo acá, esta y esta otra corresponden a este if que tiene una condición que ejecutaría una sentencia break, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esta sentencia break, si se cumple, rompería la ejecución del bucle de tal manera que el programa dejaría de ejecutar todo lo que hay en el bucle for y continuaría en esta parte del programa, que en nuestro caso sería el fin del programa porque ya no hay más instrucciones, ¿sí? Bien, veamos qué es lo que el sistema va a hacer acá. Bueno, básicamente le decimos, acuérdense que nosotros tenemos que poner 3 elementos que son los programadores que nos permiten definir cómo va a ejecutarse el for. Acá tenemos el primero, acá tenemos el segundo y acá tenemos el tercero. El primer elemento es qué es lo que va a evaluar el bucle for. En este caso, el valor de una variable de tipo entero que empieza con valor 0. El segundo elemento de esta instrucción para el bucle for es la condición que el bucle tiene que evaluar. Tiene que evaluar que la variable i sea menor de 10. Mientras la variable i sea menor de 10, se va a ejecutar todo lo que está entre estas llaves, ¿sí? La última instrucción para el bucle for es que tiene que incrementar el valor de i en 1, ¿sí? Cuando se ejecuta la instrucción, en este caso esta instrucción, tiene que incrementar el valor de i en 1 y volver a evaluar todo para ver si se vuelve a en este caso imprimir el valor o no. En el interín tenemos una instrucción if condicional en donde ¿qué va a hacer el programa? Bueno, va a evaluar la condición de que i sea igual a 4 y cuando i sea igual a 4 va a cortar la ejecución del bucle for, ¿sí? Esto es lo que le está diciendo el sistema. Si i asume el valor de 4, se rompe la ejecución del bucle for y ya no se vuelve a ejecutar las instrucciones que están adentro. Vamos a ver cómo se comporta nuestro programa, ¿sí? Vamos a tomar entonces todo lo que está dentro del conjunto del proceso main, lo vamos a pegar en nuestro programa, el programa que estamos usando para poder trabajar. Acá yo lo voy a intentar para que se pueda ver bien, ¿sí? Bueno, y acá tenemos todas las instrucciones. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá tenemos entonces nuestro bucle for. Este es nuestro bucle for. Acuérdense que cada vez que ustedes marcan una variable, una llave, el sistema les dice con cuál otra está apareada, ¿sí? De tal manera que siempre van a poder ver cómo está organizado el programita, ¿sí? Les va a ir mostrando las llaves y los paréntesis. Bien,
Veamos cómo se ejecuta de acuerdo a lo que habíamos hablado recién. Ejecutamos y el sistema que hace, miren, empieza imprimiendo el valor de 0, entonces lo imprime, que es lo que tiene que hacer esta instrucción. Después termina de hacer esto, incrementa el valor de i, que de 0 pasa a 1, vuelve a imprimir su valor a 2 y a 3. Al final, cuando ha impreso el valor de 3, ejecuta la suma de i incrementándola en 1, llega al valor de 4 y esta instrucción le dice si i asume el valor de 4, se corta el bucle y no se vuelve a ejecutar más. Entonces ahí se corta el bucle y no se ejecutó más, ¿sí? Porque la sentencia if estaba antes de la de impresión. Entonces tiene la orden de, ante esta eventualidad de que i llegó al valor de 4, no se imprime el valor que nosotros tenemos en esta instrucción. ¿Se entiende? Bien. Y vamos a ver entonces ahora nuestro último programa. Recuerden, tomen los programas, modifíquenlos, aprovechen que tienen los programas de código fuente. La sentencia break es una sentencia que se suele usar en los programas y es muy importante. También se la asocia con break para que se la pueda asociar con etiquetas, pero bueno, eso después lo podemos llegar a ver un poco más avanzado. Pero sepan que se pueden asociar con etiquetas. Hay otra sentencia que se llama continue. Esta sentencia hace lo siguiente: opera de una manera parecida a la de break en este sentido. Cuando ustedes están ejecutando un bucle for, fíjense, el bucle for se programa de la misma manera que nosotros hemos dicho en las otras ocasiones. Ustedes empiezan con la instrucción for, todo lo que esté encerrado entre estas llaves se va a ejecutar, es decir, que todo esto se va a ejecutar de manera repetitiva. El sistema tiene estas tres instrucciones que le indican de qué manera tiene que, con qué variable va a trabajar, en este caso con i. Cuando se va a ejecutar todo lo que está entre las llaves, cuando se cumpla la condición que i sea menor que 10, y al final de ejecutar todo lo que está entre llaves va a incrementar el valor de i en 1. Eso es lo que dice aquí el sistema. Pero en este caso, fíjense, hay una sentencia, recién habíamos puesto un break, acá le estamos poniendo continue. ¿Qué significa esta palabra? Le está diciendo lo siguiente: cuando se cumpla la condición de que i sea igual a 4, ese bucle, esa repetición no se va a hacer y va a saltar a la siguiente repetición, ¿sí? De tal manera que veamos cómo se ejecuta nuestro programa. Vamos a tomar todos los valores, los vamos a colocar en nuestro NetBeans para poder ejecutarlo, ¿sí? Ahí tenemos todos nuestros valores y miren cómo se ejecuta. Arrancamos y vemos lo siguiente: el sistema, fíjense, empieza desde i igual a 0 hasta que i sea menor de 10, es decir que, fíjense, ejecuta 0, 1, 2, 3, 4. El 4 ¿dónde está? No está. ¿Por qué? Fíjense, está el 3 y el 5, pero no está el 4. ¿Por qué? Porque el 4 no se tiene que ejecutar por esa sentencia continue, ¿sí? Entonces, ¿qué le decimos al sistema? Le estamos diciendo que imprima los valores de i, todos los valores, pero que cuando i asuma el valor de 4 no lo va a imprimir, esa sentencia la va a saltar y va a continuar en el 5, ¿sí? Entonces dice 0, 1, 2, 3, 5 directamente, el 4 no se ejecutó, ¿sí? Continue es una forma de decirle al sistema que cuando se cumpla una determinada condición no se ejecuten las instrucciones contempladas en el bucle for. Bueno, espero que esto les haya servido. Son los 4 programitas que tenía planeado para este video, para hablar un poco sobre la estructura for en sus distintas variaciones. El for lo que tiene en Java es que, bueno, tiene algunas formas especiales, como ustedes han podido ver, unas formas especiales de programación. Existen otras que no las hemos tocado porque un nivel inicial de Java. Bien, espero que les haya ayudado este video.